Ok, perfecto. Yo quisiera empezar esta sesión, siendo las 7:05 de la noche, quisiera empezar esta sesión compartiendo lo que hemos compartido en la parte de las comunicaciones en el día de hoy, y el pésame a la familia de Daniel Huanca León, integrante del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Junín. Quiero hacer extensiva estas condolencias, este pésame, obviamente a la familia, al Comité Ejecutivo Regional y a Foro Salud, institución que representaba a Daniel en el Comité Ejecutivo Regional. Creo que el mejor homenaje que podemos hacerle a Daniel es justamente tenerlo presente en nuestras reflexiones, en nuestras intervenciones, y más que en un minuto de silencio, ¿no? En esta apuesta por el diálogo, ¿no? Esta es una sesión que aborda un tema que en parte no es de coyuntura y en parte sí lo está haciendo, en términos de que en el debate público ha estado en la agenda la formulación, la discusión de un nuevo marco legal para lo que es el tema de pensiones. ¿Cómo va a evolucionar esto? Habrá que verlo en los próximos días, pero nos parecía importante poder tener un espacio como este, con las mesas del país, y con tres invitados. En primer lugar, va a estar con nosotros Pablo Casali. Pablo trabaja en OIT y él nos va a presentar la evaluación que tiene OIT sobre lo que es el sistema de pensiones para el país, y las propuestas, digamos, el menú de opciones que están trabajándose desde el espacio de OIT. Y después vamos a tener los comentarios de Jaime Sánchez. Jaime es abogado, viene como representante de la Confederación General de Trabajadores del Perú, que es parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa, ¿no? Y vamos a tener la presencia de otro Jaime, Jaime Cáceres en este caso. Él es un experto en temas de sistemas pensionarios, y conversaremos en esta triple mirada, digamos, ¿no?, sobre lo que es el sistema de pensiones en el Perú, quizás metiendo en el diálogo algunos espacios comparativos en otros países. Y seguiremos con la práctica que hemos usado para estos diálogos, ¿no? Después de la presentación de Pablo, estarán los comentarios de Jaime Sánchez, de Jaime Cáceres, y recogeremos las preguntas de algunos de los miembros de los comités ejecutivos de regiones, mientras se recogen las preguntas de los participantes en la sala para alcanzarlas tanto al expositor principal como a los panelistas, y completar después de ellos completar este diálogo, ¿no? Esto es entonces la dinámica, y yo quisiera dejar con ustedes a Pablo Casali para que él arranque con su presentación. Pablo, no te veo en mi pantalla, pero sé que estás en la sala, así es que te invito a tomar la palabra. Entiendo que tienes una presentación de apoyo y la compartiremos. No sé, Pablo, por favor. Listo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Pico. Hola a todos y todas. Buenas tardes, buenas noches. Un gusto participar de este evento que organiza la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Y un saludo muy especial a los copanelistas que me van a acompañar comentando la presentación. La OIT hace poquito ha finalizado un informe sobre el futuro de las pensiones en Perú. A mí me gustaría hacer un breve recorrido. Va a ser una presentación
Express, no por ello sin dejar de mencionar los aspectos más importantes de la investigación, pero ya para entrar en tema y de lleno en el documento de trabajo. El documento de trabajo fue pensado como resultado de la intervención que tuvo la OIT en el espacio de la comisión que había creado y puesto en funcionamiento el MEF el año pasado, producto de esa instancia intergubernamental, para analizar la situación actual de las pensiones y presentar al Congreso un proyecto de reforma del sistema de pensiones. Todos saben ustedes que finalmente ese informe no se publicó, pero fue la base sobre la cual el Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de ley instando a la creación de una comisión multisectorial, si se quiere, con representantes del Congreso y también del Ejecutivo. Proyecto que, según entiendo, en los días pasados fue archivado y lo que se aprobó fue un nuevo proyecto para crear una comisión, pero esta comisión va a estar integrada aparentemente por los miembros del Congreso y sí podrá contar con la colaboración del Ejecutivo y algunas otras organizaciones nacionales e internacionales competentes en la materia. Lo que sí es cierto es que el tema está en la agenda pública, más allá de la pandemia y su impacto en la vida de todos los peruanos y peruanas, y presumiblemente en el corto plazo, no en el largo plazo, en el corto plazo tengamos algunas herramientas y algunas líneas para evaluar el futuro de la seguridad económica de los adultos mayores y el futuro de la pata contributiva del sistema. Brevemente, me gustaría empezar por los dilemas del desempeño de un sistema de pensiones para entrar después con fuerza al caso nacional. Fíjense ustedes que el tema de las pensiones no es un problema solamente del Perú, sino que es un problema que se viene arrastrando hace bastante tiempo, fundamentalmente en la gran mayoría de los países de esta región, pero no solamente es un problema o es un tema que acapare, ¿no?, al público en general, sino que hay países de otras latitudes que también están pasando por una situación muy similar. Seguramente que los determinantes son heterogéneos, pero en el común denominador, la sociedad en su conjunto está demandado por mayor nivel de cobertura y mejores pensiones para los adultos mayores. Algunas fotos para ejemplificar algunas de las manifestaciones públicas en los últimos años. Por ejemplo, no tengo miedo a morir, tengo miedo a jubilarme, de una marcha en Chile, no más AFP, también algunos grafitis en algunos monumentos de Chile y en algunos otros países también. En la parte superior derecha, algunas fotografías de manifestaciones en Francia, y más abajo, a la derecha también, algunas fotografías de algunas de las marchas de no hace mucho en la Argentina, pidiendo la no rebaja de las jubilaciones y pidiendo por una ley de movilidad, es decir, de actualización de las prestaciones previsionales en función de la inflación o a través de un índice combinado que conjugue el poder adquisitivo, inflación o salarios. ¿Cuáles son los determinantes de los sistemas de pensiones? ¿Cómo funciona un sistema de pensiones? Un sistema de pensiones está influido fundamentalmente por el desempeño del mercado de trabajo. En países donde los niveles de informalidad son excesivamente altos, seguramente la pata contributiva, el seguro social tradicional, no tendrá un... No es el caso del Perú, ¿no?, que registra niveles de informalidad de poquito más de 7 de cada 10 trabajadores y por lo tanto es una minúscula proporción de la fuerza ocupada la que tiene o está en condiciones de aportar regularmente al sistema de pensiones. Es decir, que ese sistema que es gestionado por la ONP o por las AFP, el sector privado, solamente está llamado a pensar, gestionar y administrar las prestaciones de una pequeña proporción de la fuerza ocupados. También tiene que ver el desempeño de la fiscalidad, y es un tema sumamente importante, fundamentalmente a partir de la reforma de los años 2000 en la región americana, donde empezaron a proliferar los sistemas no contributivos, las prestaciones no contributivas, para cerrar esa brecha de protección entre esa proporción reducida de adultos mayores que llevaba a la edad de vejez con la posibilidad de acceder a una prestación contributiva del Seguro Social, frente a la inmensa mayoría que llegaba a la misma edad de vejez, pero sin derecho a ninguna prestación. Por lo tanto, esos sistemas no contributivos, prestaciones financiadas por aporte del Tesoro o a través de impuestos, fueron ganando terreno, y el desempeño de la fiscalidad es un tema fundamental para darle sostenibilidad a ese gasto público en el mediano y largo plazo.
La organización y gobernanza de la protección social. En la mayoría de los países de la región observamos sistemas de pensiones fragmentados, segmentados, y con una falta de coordinación efectiva que permita avanzar hacia ese horizonte de la cobertura universal. Y por último, la demografía y el futuro del trabajo. Envejecemos, la expectativa de vida más allá de la edad legal de jubilación cada vez mayor, y por lo tanto todo eso va poniendo una presión nueva a medida que los sistemas de pensiones van madurando con el tiempo. Es decir, las personas, los adultos mayores que llegan a la edad de vejez con el derecho a recibir una prestación previsional, la van a recibir por una mayor cantidad de años, producto de lo cual la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, si no hacemos nada, está seriamente cuestionada, insisto, en el mediano y largo plazo. Y el futuro del trabajo, porque si bien a partir de esta pandemia del COVID-19 estamos horrorizados con el impacto que está teniendo en el desempeño del mercado de trabajo, donde la inseguridad económica es la moneda corriente entre las fuerzas ocupados, se están proliferando todas esas formas de trabajo no atípicas, no estándar, que decididamente también van a afectar y van a impactar en el desempeño de los sistemas de pensiones tradicionales. La lógica indica que el trabajo asalariado formal, tal cual nosotros lo concebimos desde hace muchísimos años, no va a ser el trabajo del futuro, próximamente, en el cortísimo plazo, sino que lo que va a predominar es el cuentapropismo, el teletrabajo, el trabajo a domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el futuro del trabajo, la incorporación de las nuevas tecnologías, las plataformas, son todos temas que emergen como una nueva situación, como una nueva normalidad que sin dudas van a tener que estar presentes a la hora de reformular los sistemas de pensiones. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura a lo largo y a lo ancho de esta región? Fíjense en esta filmina, nosotros tenemos que para América Latina, y en el periodo 2005-2015, los indicadores contributivos de cobertura han avanzado aproximadamente 8 puntos porcentuales, de un 36 a un 44%. Quiere decir que en promedio para el 2015-2016, solamente 4 de cada 10 trabajadores cotizaban regularmente a la seguridad social. Es un avance importante, pero insuficiente para garantizar una cobertura universal que llegue a todos y todas y que permita a la edad de jubilación el derecho a la adquisición de una prestación previsional que se pueda ejecutar de forma vitalicia. Para el caso del Perú, el avance ha sido significativo. Ha crecido en ese mismo periodo la cobertura contributiva aproximadamente 12 puntos porcentuales. El problema con el país es que lo ha hecho desde una base mucho menor que el promedio regional. Para el 2005, la proporción, ¿no?, de la fuerza ocupada que cotizaba regularmente al sistema de pensiones rondaba en un 13%. Quiere decir que apenas un poquito más de una persona de cada 10 cotizaba al sistema de pensiones. Hoy día estamos en el orden del 25% aproximadamente. Sin duda que para el Perú es un enorme desafío reformar el sistema de pensiones, pero visto no solamente desde la política de protección social, sino de forma integrada con otras políticas de Estado, de manera de que de forma coordinada e integrada se puedan articular distintas políticas para, por ejemplo, avanzar con mayor decisión en el tema de formalización de la economía, formalización de los empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, para el caso particular de Perú, lo que ha sucedido en el periodo 2008-2018. Como pueden ver ustedes, la cobertura ha avanzado desde un 16% a un 26%, un crecimiento de apenas 10 puntos porcentuales. Esto, por supuesto, muy inferior al avance regional que habíamos visto en la filmina pasada, donde para el año 2015 casi 5 de cada 10 personas cotizaban al sistema de pensiones y por lo tanto garantizaban, ¿no?, a la de vejez la posibilidad de obtener una prestación previsional. Insisto, estamos lejos del promedio regional. Perú parte de una base todavía mucho más baja que la mayoría de los países, fundamentalmente los países del Cono Sur, quienes son los que mejores niveles y ampliación de cobertura han demostrado a lo largo de la historia. Y lo que podemos observar, o lo que podemos sacar como conclusión es que en la época dorada del país, donde mayor crecimiento económico y sostenido ha tenido,
eso no se vio vislumbrado en el desempeño del sistema de pensiones, en el desempeño de las acciones y políticas tendientes a favorecer y agilizar el tránsito hacia la formalidad. Me parece que la política que viene, la reforma del sistema de pensiones, sin lugar a dudas, tiene que tener presente de que desde la política pensional, de forma aislada, no se pueden garantizar ni la ampliación de la cobertura, ni pensiones suficientes para las próximas generaciones. Y tiene que ser parte de una política integrada, donde no solamente se tenga presente la política de seguridad social, la política de previsión social, sino cuál es la política productiva del país, cuáles son los planes y estrategias para promover la formalización, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que cuando hablamos de la cobertura del sistema de pensiones, focalizado en la fuerza de ocupados, en los trabajadores activos, tenemos cierta heterogeneidad cuando nos referimos a los tramos de edad. Y esto lo podemos reflejar como una suerte de U invertida. A menores edades, menores niveles de cotización, a medida que nos vamos acercando a las edades centrales, es como que tenemos el pico en materia de cobertura contributiva, y una vez que pegamos el descenso, ¿no?, y nos acercamos a la edad de jubilación, nuevamente caen los indicadores de cobertura contributiva. En la distinción por género, por sexo, tenemos que obviamente la cobertura contributiva de los hombres es mayor a la de las mujeres. En esto no se ha producido diferencia o acortamiento de la brecha que existía en el año 2008. Fíjense que para el año 2018 los hombres registran un 29% con relación a las mujeres que apenas alcanzan un 23%. 6 puntos porcentuales de diferencia, donde obviamente tiene mucho que ver el tema de las restricciones para la participación laboral de las mujeres, todo el tema de las corresponsabilidades familiares, el tema de los cuidados a los que las mujeres dedican mucho mayor tiempo que los varones, etcétera, etcétera. Son políticas que en la próxima ley de pensiones, en el proyecto de reforma a las pensiones, debieron estar muy presentes. Cómo garantizar que las mujeres, a pesar de todas estas corresponsabilidades, tengan igualmente derecho, acceso a créditos por años de cuidado, no solamente de niños, niñas y adolescentes, sino también muchas veces de los adultos mayores que están a su responsabilidad. Si ahora volcamos el prisma y lo focalizamos en la cobertura de los pasivos, ¿no?, todos aquellos que han llegado a la edad de jubilación y debiéramos revisar si tienen derecho o han acumulado derecho para acceder a las prestaciones previsionales, la situación es bien interesante, porque lo que nos muestra esta gráfica es que solamente el 41%, 42% recibe una prestación, ¿no?, los adultos mayores reciben una prestación del sistema contributivo, en su distinción entre el Sistema Nacional de Pensiones y Sistema Privado de Pensiones. El grueso de los beneficios son otorgados por el sistema no contributivo, Pensión 65. ¿No? Aproximadamente casi 500.000 adultos mayores tienen una cobertura contributiva, y esto es inferior también al promedio regional, que presenta un indicador del 43, 44, cercano al 45%. Si en el Perú se adicionan, se suman los 550.000 adultos mayores que reciben pensión 65, la cobertura llegaría al 44% de los adultos mayores con una prestación previsional. Más o menos, ¿no?, de acuerdo al año de procesamiento de información, pero muy inferior al promedio en América Latina, que llega o supera el 70% de cobertura. Esto influido, reitero, como lo dije al inicio de la intervención, por la acción de los programas no contributivos o de pensiones no contributivas financiadas por impuestos o por aportes del Tesoro. Lo que sí vemos en esta filmina, en la distribución del total de beneficios, es esa barrita para los años 2016, 2017 y 2018, que empieza a ensancharse y que tiene que ver con las pensiones de la ley 30425. Es decir, la posibilidad de que aquellos trabajadores que hayan llegado a la edad de jubilación puedan retirar el 95.5% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual, sin exigírseles que con ese dinero lo utilicen para comprar una renta vitalicia. Obviamente es una decisión, una norma flagrante, que viola los principios elementales de la seguridad social,
por lo menos aquellos contemplados en el convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social, y otros, también conocidos, como lo de tercera generación de seguridad social, que prescriben que a la vejez el derecho a la prestación, su prestación debe ser vitalicia. Es decir, se debe cobrar mientras dure todo el periodo de la contingencia, que en el caso de la prestación vejez se estima hasta la muerte. Seguimos, y solamente quiero mostrar nuevamente, refiriéndome a la cobertura de los pasivos de los adultos mayores, cuál es la distribución de los pensionistas de jubilación del sistema privado de pensiones. Esto a la luz de este último comentario que hacía en función de la lámina anterior, donde comenzábamos a visualizar cómo los beneficiarios de la ley 3425, aquellos que pueden retirar o que deciden retirar el 95% de los fondos de las cuentas de capitalización individual, ha ido aumentando de forma progresiva y sostenida. Fíjense que del total, ¿no?, de las jubilaciones, el 40% en el sistema privado de pensiones, el 40% es a la edad legal y el 60% es por anticipada. Quiere decir que cada 10 prestaciones previsionales del sistema de capitalización individual son usufructuadas antes de por edad anticipada. Y fíjense que en este tema de anticipar la jubilación antes de la edad legal de jubilación, como prescribe la jubilación, una gran mayoría de esas prestaciones se reciben a través de la ley 3425. Quiere decir que la gran mayoría de las prestaciones a las que se acceden de forma anticipada se usufructúan retirando casi la totalidad de los fondos en las cuentas de capitalización individual, y esto en contra de los principios generalmente aceptados de la seguridad social, que prescribe que, reitero, la prestación debe ser vitalicia, debe durar por todo el tiempo que dure la contingencia, vejez en este caso, y que es hasta la muerte. Cuando analizábamos en el documento de trabajo cuál es la realidad del sistema de pensiones peruano, cómo se accede a las prestaciones, cuál es el desempeño del Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, yo les invito a leer el trabajo, es un trabajo muy interesante, porque también hemos documentado información sobre la sostenibilidad de uno y el otro. No me quiero extender mucho en esta presentación, opté por realizar una presentación mucho más corta que diera un pantallazo general de la realidad del sistema de pensiones en Perú, pero la invitación está hecha. En el trabajo encontrarán un capítulo bastante interesante sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Pensiones y también el sistema privado de pensiones, aún o a pesar de que sea basado en la capitalización individual. Para el caso de las prestaciones y de la calidad o suficiencia de las mismas, el trabajo nos ha arrojado estos hallazgos. Fíjense que a nivel consolidado, la pensión promedio pasó de 548 soles a 603 soles. La tasa de reemplazo, es decir, la jubilación como proporción, ¿no?, de una base X de referencia, en este caso del salario mínimo, pasa del 100% al 66% en el periodo que va desde el año 2009 hasta el 2018. Es decir, que la tasa de reemplazo para todo el sistema consolidado, incluyendo Sistema Nacional de Pensiones y Sistema Privado de Pensiones, pasó de un 100% aproximadamente a un 66%. Con relación al salario de la población ocupada, va desde el 92% al 62%. Y con relación al salario de los cotizantes efectivos a ambos sistemas, porque estamos mostrando un indicador consolidado, sumando el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, la tasa de reemplazo en promedio se reduce del 29 al 21%. En el Sistema Nacional de Pensiones, y ahora focalizamos específicamente en la ONP, la tasa de reemplazo respecto del salario mínimo pasa del 99 al 61%. En relación al salario de la población ocupada, pasa del 88 al 57%, y con respecto al salario de los cotizantes efectivos a la ONP, se reduce del 52 al 36%. En este caso en particular, fíjense
ya incumpliendo una de las cláusulas del convenio 102 sobre la norma mínima de seguridad social, que estipula que esa tasa de reemplazo, bajo ningún punto de vista, puede ser inferior a un 40%. En el caso del sistema privado de pensiones, la tasa de reemplazo mucho más generosa, lo estamos viendo, con respecto al salario mínimo pasa del 168% al 120%, con relación al salario de la población ocupada del 155 al 113%, y con respecto al salario de los cotizantes a este sistema privado de pensiones, disminuye del 41 al 30%, también inferior a la cláusula del convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social. La gráfica no hace más que trazar la serie de cada una de las tasas de reemplazo que he mencionado anteriormente. Yo quiero presentar solamente esta filmina con relación a la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero refiriéndome específicamente al Sistema Nacional de Pensiones, porque esa evolución, ¿no?, de la tasa de reemplazo, de la pensión como proporción de una base salarial de referencia, en parte está justificado por lo que vamos a ver ahora. Fíjense que a lo largo de los años, desde el 2000 al 2018, el financiamiento del sistema público de pensiones de la ONP, en su gran mayoría, o en forma mayoritaria, al menos hasta el año 2009, 2010, recaía en los aportes del Tesoro, o en los impuestos. Es decir, se necesitaba, de forma mayoritaria, del auxilio de los impuestos y el aporte del Tesoro para garantizar el financiamiento sostenible de la ONP. Pero esa relación se va invirtiendo con el correr de los años. Y fíjense que llegamos a los años 2016, 2017 y 2018, donde las prestaciones presentes son financiadas ahora y al revés, en su gran mayoría por aportes de los propios trabajadores. Ahora, esto tiene una explicación, y es que esta reversión, si se quiere, en la fuente de financiamiento, no hemos actualizado las prestaciones, como lo veíamos en la filmina pasada. Quiere decir que esta decisión de no actualizar las prestaciones del sistema público de pensiones ha implicado o ha impactado en esta reversión en el peso del financiamiento que ahora de forma mayoritaria recae en los propios aportes de los trabajadores. Fíjense que cuántos años pasaron, más de 10, para que se realizara un pequeño ajuste en la pensión mínima del sistema público de pensiones. Esa es la razón fundamental por la cual podemos observar esta reversión en el flujo de financiamiento. Es una discusión para un café y tal vez para varias tardes de café. Pero también detrás de esta filmina está la cuestión de qué hubiera pasado si no tuviéramos capitalización individual, y no solamente el sistema contara con los aportes personales, sino, ¿por qué no?, con las contribuciones patronales que en alguna oportunidad había. Digo que son todas cuestiones que habrá que estudiar, habrá que analizar y tenerlas muy presentes a la hora de repensar cuál es el modelo de previsión social que el Perú necesita, en función de qué, en función de las características principales de su país, su economía, usos y costumbres, desempeño en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta cuestión de cuál es el peso de los asalariados en la fuerza ocupada, todo este peso más que importante del cuentapropismo, que a su vez no están obligatoriamente comprendidos en el sistema de protección social, son todas cuestiones que suman y que hacen a la dinámica a partir de la cual los decisores de política deberán reformular, primero consensuar y después reformular el sistema de pensiones. ¿Cuáles son los principales hallazgos del documento de trabajo? Para ir finalizando, las tasas de cobertura son extremadamente bajas, el Sistema Nacional de Pensiones últimamente es el más elegido, el sistema privado de pensiones podríamos decir que es un sistema residual, es decir, a la luz de las últimas modificaciones legislativas, la ley 3425, la última legislación que ahora permite a cualquier trabajador de cualquier edad sacar hasta un 25% del saldo de su cuenta de capitalización individual, no hace más que empujar al sistema privado de pensiones a convertirlo en un sistema residual, de ahorro, y no mucho más.
La desigualdad de género, fundamentalmente a pesar de que hemos mejorado y bastante, todavía la brecha importante en materia de participación laboral de las mujeres, la gran utilización de la jubilación anticipada, y esto contraviniendo no solamente el convenio 102 sobre norma mínima, sino otros tantos que prescriben que la prestación debe gozarse de forma vitalicia hasta que culmine la contingencia, la muerte, los montos de las pensiones que no son suficientes, los altos costos de transición producto de la reforma estructural de los años 90, la concentración y baja diversificación de las inversiones por parte del portafolio de las AFP, el efecto limitado en los mercados de capitales, y la insuficiencia de un diálogo social transparente, sostenido, que permita, como un país maduro, madurar esas políticas o el pacto social sobre las pensiones o el futuro de las pensiones para el Perú. Por último, ¿cuáles son, desde la óptica de la OIT y también en seguimiento a esos hallazgos que hemos documentado en el documento de trabajo, cuáles son los aportes para el debate sobre el futuro de las pensiones en el Perú? La necesidad de avanzar hacia una estrategia nacional para el desarrollo sostenible de la seguridad social y las pensiones en particular. Fíjense ustedes que la pandemia, el COVID-19, lo que ha mostrado con mucho ahínco son las insuficiencias de protección social que sufre la insuficiencia e inexistencia de un sistema integral de protección en todo el ciclo vital de las personas, y más, el acceso a servicios esenciales de salud. Consolidar un modelo de pensiones que integre, por supuesto, tanto una pata contributiva como no contributiva, lo hablábamos al inicio. Más de 7 de cada 10 trabajadores en Perú son informales. Difícilmente uno pueda pensar en el futuro de las pensiones en el Perú si solamente apuesta por el modelo contributivo. No alcanza. Más que nunca se necesita la introducción y ampliación de un componente verdaderamente universal y financiado por impuestos al aporte del Tesoro. Una estrategia integrada que acelere el tránsito hacia la formalización. De nada sirve pensar en un sistema de pensiones si de la mano no pensamos en cuáles son las estrategias para mejorar ese desempeño en el mercado de trabajo. ¿Cómo logramos, cómo avanzamos en ganar mayores niveles de formalización? Política de ampliación de la cobertura, repensar el tema de la afiliación facultativa hoy día presente para los trabajadores independientes, y extender el principio de la afiliación obligatoria, tal como lo prescribe el convenio 102 y otros convenios de seguridad social. Mejorar la gobernanza y la participación de los actores sociales, y promover una mayor equidad de género que impacte en el mercado de trabajo y como espejo también en el desempeño del sistema de pensiones. Me tengo acá, muchas gracias por el tiempo, y quedo atento obviamente al final para las preguntas que actualmente la audiencia podría tener. Gracias. Pablo, muchas gracias por tu presentación. Hay un marco, perdón, un segundo, con la imagen. Tenemos en la presentación de Pablo un marco para el diálogo. Yo quiero dejar con ustedes en primer lugar a Jaime Sánchez para que nos presente su punto de vista sobre los temas planteados por Pablo, tanto de la definición de la problemática como de los puntos para una agenda y lo que él llamó un diálogo social que aborde de manera no solamente de corto plazo, sino una perspectiva como la que implica el tema pensionario de largo plazo. Entonces, quiero dejar con ustedes a Jaime Sánchez, reiterando mi agradecimiento a Pablo. Adelante, Jaime. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Federico? Pablo. Sí, gusto. Voy a tratar de dar algunos alcances respecto, en realidad, a algunas propuestas o ideas que también la CGTP, porque en este caso estoy como representando a la central, ¿no? Ha venido formulando en los últimos años respecto a los problemas del sistema de pensiones y de las propuestas de reforma del sistema. Quiero antes sí referirme a la excelente exposición de Pablo,
que refleja una vez más de manera muy clara el trabajo de la OIT en promover precisamente una reforma del sistema previsional en el Perú, particularmente. No ha cambiado mucho los aspectos centrales de los problemas que tiene el sistema de pensiones en el Perú, ¿no? Como lo ha referido Pablo. Si bien es cierto, él ha referido un incremento en la cobertura, por ejemplo, sin embargo, esa cobertura permanece muy estancada y rezagada respecto a América Latina y de lo que debería ser en realidad, ¿no? Por otro lado, persisten los problemas de inequidad de género, que ha sido agravado evidentemente por la introducción del sistema de capitalización individual en el sistema de pensiones, ¿no? Tenemos un problema de la suficiencia de las pensiones, tenemos un problema del financiamiento del sistema de pensiones, y evidentemente también un problema relacionado con el diálogo social en la formulación de una estrategia nacional de reforma del sistema previsional. Recuerden ustedes que en la década de los 90 el sistema previsional en el Perú fue impuesto, no fue fruto de un debate entre los actores sociales en el país, fue básicamente impuesto de tal manera que se introdujo un sistema de capitalización individual que lo que hizo fue fracturar centralmente un principio básico de la seguridad social, que es la solidaridad, ¿no? Sobre el cual se había venido basando y se basa todavía el sistema público de pensiones. Este principio clave de la seguridad social fue fracturado por la introducción del sistema privado de pensiones. Y no necesariamente porque haya sido un sistema de capitalización individual en sí misma, ¿no? Sino porque podría también haberse establecido un mecanismo por el cual ese sistema de capitalización individual seguiría aportando de manera solidaria al sistema público, de tal manera de fortalecer el sistema previsional en el país, sobre todo el sistema público. Entonces, todos estos problemas que además ha impedido la extensión de la cobertura, también tienen relación con lo que ha señalado Pablo, el tema del desempeño del mercado de trabajo, ¿no? Un mercado de trabajo en la que predomina la informalidad, pero quiero referirme a un aspecto que es clave y que muchas veces no se señala, que es el tema de la informalidad laboral propiamente dicha. Es decir, todavía, tanto en las empresas, en las micro y pequeñas empresas, como en las medianas empresas, como en la gran empresa, existen un alto nivel de informalidad laboral. Esto quiere decir que existiendo en los hechos una relación laboral entre el trabajador y el empleador, se utilizan mecanismos que encubren la relación laboral y que generan esta situación de informalidad. Los mecanismos de fiscalización en el país son bastante limitados, lo que impide que muchos sectores que deberían estar contribuyendo o estar afiliados a un sistema de pensiones y estar contribuyendo a los fondos, no lo estén haciendo. Otro aspecto, por ejemplo, es que algunas políticas se han diseñado de tal manera que no obstante durante muchos años de aplicación se ha demostrado que no han generado formalidad, por ejemplo, en la micro y pequeña empresa, ¿sí? Se hayan sostenido estas políticas en realidad discriminatorias en materia laboral. Por ejemplo, que en el caso de las microempresas se establezca que la afiliación a un sistema de pensiones es opcional, lo cual evidentemente es inconstitucional, porque la afiliación a un sistema de pensiones es un derecho constitucional que además está protegido por convenios internacionales y la Declaración Universal de Derechos Humanos y toda la gama de instrumentos jurídicos internacionales de la cual el Estado peruano es parte. Entonces, esto ha, digamos, impactado también sobre la extensión de la cobertura en seguridad social. Por otro lado, existe un gran sector, efectivamente,
de trabajadores por cuenta propia, de independientes, de autónomos, ¿no?, que están fuera del ámbito de la seguridad social porque evidentemente está construida sobre la base de un régimen contributivo, ¿no? Es cierto que en los últimos años se ha avanzado en el tema del régimen no contributivo, pero sin embargo sabemos también que hay una gran diferencia entre lo que es el financiamiento y también las pensiones que se reciben en el régimen no contributivo y en el régimen contributivo, ¿no? Incluso los mecanismos de financiamiento son sumamente bajos. Entonces, Pablo refería a algunos aspectos que considero claves para impulsar el proceso de reforma de las pensiones en particular. En primer lugar, efectivamente consideramos que hay necesidad de la participación de todos los actores sociales en el país en el debate para una reforma del sistema de pensiones. La reforma del sistema de pensiones no puede ser siendo un tema exclusivo del Congreso o del Poder Ejecutivo. Tiene que entenderse que la participación de los actores no significa dejar de lado o eliminar las competencias tanto del órgano legislativo como del órgano ejecutivo. Pero es fundamental escuchar a los actores sociales porque también tienen una perspectiva sobre la construcción de un nuevo sistema de pensiones. ¿Qué se necesita recuperar? La solidaridad. Y la solidaridad tiene que ver, por ejemplo, con el financiamiento entre generaciones y entre los que menos ganan con los que más ganan. O sea, no es posible, ¿no?, mantener un sistema de capitalización individual que no contribuya y no aporte a un mecanismo de solidaridad en la construcción de un sistema previsional. Hay necesidad de articular los regímenes contributivos con los regímenes no contributivos. Es necesario financiar con recursos del Tesoro Público el crecimiento del régimen no contributivo. Es necesario, por ejemplo, que en los mecanismos del sistema privado, a través de un aporte solidario, se pueda crear un fondo de financiamiento de los regímenes no contributivos, de tal manera de lograr su desarrollo. Por otro lado, es necesario también mejorar la calidad de vida a través del enriquecimiento de las pensiones, ¿no? La participación, por ejemplo, de los afiliados en los sistemas de pensiones. Según el convenio 102, la gestión de la seguridad social y particularmente los sistemas de pensiones debe ser de carácter tripartita, ¿no? Este es un problema que no se ha podido superar aún en el sistema de pensiones, ni en el público, ni en el régimen de capitalización individual, lo cual genera un problema evidentemente de incumplimiento del convenio 102. Hay necesidad también de fortalecer la rectoría, ¿no?, la supervisión y regulación del sistema. Hay necesidad de fortalecer su marco institucional. No podemos seguir con una oficina de normalización previsional que administre o que gestione el régimen público de pensiones adscrito a una oficina o una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Debería ser un instituto autónomo, con autonomía económica y financiera. Hay que restituir desde la perspectiva el financiamiento bipartito, en el caso del régimen contributivo, ¿no?, lo que significa la contribución tanto de los empleadores como de los trabajadores al régimen contributivo. Para el caso no contributivo, ya les he señalado que esto se financiaría con recursos del Tesoro Público y la creación de un fondo, ¿no?, solidario de aporte de los pensionistas. Hay diferentes aspectos en los cuales hay que incidir para impulsar una verdadera reforma del sistema de pensiones. Y otro aspecto que también ha señalado Pablo, por favor me indican si me voy a pasar el tiempo, que me parece
que es importante. ¿Se ha concluido mi tiempo? ¿Ha concluido mi tiempo, Federico? Ahí. Ya. Perdón, tienes un minuto para cerrar tu intervención. Disculpa, estaba con el micro apagado. Hay que necesidad de formular una estrategia nacional de reforma del sistema de pensiones con participación de los actores. No es posible ya que sigamos en un mecanismo en el cual otros toman decisiones por los que son los principales interesados en sostener el sistema. Sí, gracias, con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Sánchez. Y quiero dejar con ustedes a Jaime Cáceres. Buenas noches, sobre todo a Federico y a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Muchas gracias por la invitación. He escuchado atentamente a Pablo Casali de la OIT y también al doctor Jaime Sánchez y sus diferentes aspectos. Ya no voy a referirme yo a aspectos estadísticos, porque Pablo Casali lo ha hecho en forma muy clara, sino al concepto general de lo que significa el sistema de pensiones, la trascendencia, la importancia que esto tiene. Y comienzo refiriéndome a que tenemos todos la tendencia de hablar de el trabajador para cuando se jubile. Lo que al trabajador le puede esperar al final de la vida laboral. Eso es fundamental y muy importante, pero no es suficiente. Tenemos que tener presente que el sistema de pensiones, por lo menos el sistema privado de AFP con mayor razón, contempla que es un todo, que el trabajador es jefe de la familia. Las mujeres mandan más que los hombres, siempre. Además, cuando hablamos de la igualdad de género, puedo estar hablando de la mujer o del hombre, de quien depende el sostenimiento del hogar. No puede aislarse de la vida diaria. ¿A qué me refiero? Que un sistema de pensiones debe cubrir a la familia y no solamente al trabajador o trabajadora. De tal manera que si por desgracia ocurriera algún accidente o alguna enfermedad que condujera al trabajador o trabajadora a la invalidez, la familia quedara protegida a través de una cobertura de pensiones. Cuando hablo de familia, no solamente me refiero a la cónyuge o al cónyuge, sino también a los hijos menores y, ¿por qué no?, también a los padres. Ustedes dirán que eso es un poco ambicioso, que sea una cosa ya no individual, sino familiar, pero es así como debería funcionar, porque si al trabajador le ocurre, como mencioné antes, una desgracia, que Dios no quiera, evidentemente es la familia en su conjunto que se queda desprotegida. Volviendo ahora o centrándonos en el tema de la magnitud, los montos de las pensiones. Yo estoy seguro que entre quienes nos están escuchando deben haber personas que reciben alguna pensión desde hace años o del sistema estatal de la ONP, o que tienen alrededor suyo padres o madres que también perciben alguna pensión. Estas pensiones, sabemos todos que, utilizando la palabra que siempre utilizan los sindicatos fundamentalmente cuando hablan del empleo,
podríamos decir que ni siquiera son dignas, son realmente ínfimas. De eso es lo primero que tenemos que estar todos totalmente conscientes. Pero esto no es de ahora, esto viene desde hace muchísimos años, muchísimos años. Y justamente cuando en el año 93 el Sistema Nacional de Pensiones, que era como se llamaba en esa época, se quedó prácticamente quebrado, fue que se decidió implementar las reformas del sistema privado de pensiones como una alternativa para buscar soluciones que algunos consideran poco solidarias, porque se afirmaba que la contribución de cada trabajador al sistema privado le restaba aporte a los fondos ya exhaustos o casi desaparecidos del sistema privado. Pero entonces, ¿cuál fue el razonamiento? A ver, seguimos aportando a este sistema estatal que no nos ofrece ni tiene posibilidad de ofrecernos en el futuro una pensión digna, es decir, para bajarnos a todos a las pensiones ínfimas, o hacemos el intento para que los nuevos trabajadores o los que quisieran pasarse del sistema nacional al sistema privado tuvieran la expectativa de una pensión que fuera muchísimo mayor o mucho mayor que la del Sistema Nacional de Pensiones, como dije, prácticamente en situación de quiebra. ¿Qué es lo que se produjo entonces en una larga etapa? Que las pensiones del sistema privado fueron, que se pagaban, fueron el doble de las pensiones que recibían los trabajadores del Sistema Nacional de Pensiones. Cosa que tampoco es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque de la misma forma que en los que están en el Sistema Nacional de Pensiones nunca van a tener lamentablemente una pensión si no cumplen con los años de aportación que la ley exige, del mismo modo en el sistema privado tampoco lo van a tener. Con el tiempo, lo que se ha ido no, sino sobre el sistema privado de AFP, que tiene sus fundamentos. Y uno de los fundamentos principales es precisamente que, como está basado en la acumulación de los aportes más el rendimiento, la ganancia de los aportes que hace ese trabajador a lo largo de los años, si eso no se produce, entonces es difícil que se llegue a un fondo suficiente para que la pensión siguiera siendo el doble por lo menos o aún mayor. Adicionalmente, durante el tiempo, pero acá permítanme hacer una interrupción. Este sistema se implementó después de 13 años de haber investigado el que funcionaba en Chile, que era el único país que funcionaba. Y donde también se tomó la decisión frente a la quiebra del sistema estatal. Después del Perú, el año siguiente comenzaron otros países a implementar el mismo sistema porque estaban
los sistemas estatales exactamente en la misma situación. Entonces lo implementó Colombia, Argentina, México, República Dominicana, El Salvador y otros países, Uruguay, otros países como Polonia, Hungría, Kazajstán, en fin, varios países porque se encontraron exactamente con los mismos problemas que teníamos en el Perú. Entonces, volviendo al tema de por qué las pensiones no resultaron tan altas o tan buenas como se esperaba. Ya mencioné que un aspecto fundamental era la inconsistencia o la irregularidad en las aportaciones, y no solamente de parte de las empresas privadas. No, hubo también responsabilidad, ha habido responsabilidad del propio Estado, que no aportaba ni al Sistema Nacional de Pensiones, ni el dinero que descontándole al trabajador fuera abonado a las AFPs. No hablo solamente del gobierno central. Hubo muchísimos gobiernos regionales y municipales que dejaron de pagar, a los que el sistema, en cumplimiento de la ley, hubo que enjuiciar, porque la ley obligaba precisamente a las AFPs a que si un empleador, estatal o privado, retenía del sueldo del trabajador el importe correspondiente para el sistema de pensiones, fuera enjuiciado. No quiero mencionarles, porque no es el tema, la cantidad de juicios que se han tenido que hacer y que siguen vigentes reclamando, de acuerdo a la ley, en nombre de este dinero, estas aportaciones, en nombre de los trabajadores. Entonces, en forma, durante la vigencia de este sistema, que no he venido a defender, porque igual que ha dicho Pablo Casali y mi tocayo Jaime Sánchez, es necesario pensar en una modernización. Permítanme que utilice la palabra modernización y no la palabra reforma. ¿Por qué no? Quienes me están escuchando son conscientes seguramente que estamos hasta acá de la palabra reforma. ¿Qué reforma se hace en el Perú que funcione? Cada vez que alguien dice, vamos a hacer una reforma, ¿cuál es la segunda parte? Formemos una comisión para que haga la reforma. Y la reforma comienza a dormir el sueño de los justos sin que se llegue a concretar. En fin, discúlpenme ustedes que me haya disgregado un momentito. Independientemente si es reforma o si es modernización, lo que hay que buscar es una solución, porque no es justo que en uno u otro sistema, cualquiera de los dos, una persona deje el esfuerzo de su vida para llegar a la jubilación con una pensión que no justifique una vida, llamémosle, medianamente digna, porque nunca uno se va a volver rico en base a una pensión de jubilación. Y que proteja, como mencioné al inicio, a lo largo de la vida laboral a toda la familia. La mayor parte de las pensiones que paga el sistema privado son precisamente a los afiliados a raíz de invalidez, a las familias por sobrevivencia, incluyendo, como dije, a hijos y a padres. ¿Y cuál es el futuro sobre este tema? Hay otros factores. Uno, como ya mencionó, si no me equivoco, Pablo, cuando los sistemas se crean y se comienzan a perforar
las cosas se comienzan a complicar. Cuando se creó el sistema de jubilación anticipada para personas que cumplían 55 años, cuando en el año 96, en la última etapa del segundo semestre del 96, se promulgó populistamente la ley del 95% que permitía que todos, absolutamente todos, los trabajadores, los que estaban en el sistema privado, pudieran llevarse el 95, retirar el 95% de los fondos, fue ya la liquidación del sistema privado de pensiones. Se convirtió de un sistema de pensiones en un sistema de ahorro obligatorio. No quiero extenderme más sobre el tema de la nueva disposición o las nuevas disposiciones que ha habido para fomentar que los afiliados retiren primero los 2.000 soles, lamentablemente con el Ejecutivo, que eso no era suficiente y que dieron la ley para que retiren el 25% de los fondos, si bien con cierto límite, con lo cual, repito, el sistema ya prácticamente se ha destruido. Vamos a ver, y para terminar, solamente un par de cifras de los 150.000 millones de soles, 150.000 millones de soles que hay en el sistema privado ahora, que no es propiedad de las AFPs, que es propiedad íntegramente de los trabajadores. El 40%, el 30% corresponde a los aportes que los afiliados han contribuido a lo largo del tiempo. O sea, de los 160.000 millones, 48.000 millones, casi una tercera parte, son los aportes. Y la diferencia, 112.000 millones, son producto de la ganancia que las AFPs han conseguido para los afiliados. Repito las cifras, de 160.000, solamente 48.000 millones han sido aportes y 112.000 ha sido la ganancia. Con lo cual, lo que quería desvirtuar un poco el hecho de que los afiliados no han ganado. Tanto que es que han ganado y tanto es que son propietarios de su dinero, que es por eso que el Congreso ha dado esta ley para que puedan retirar parte de sus fondos, con la cual no puedo estar de acuerdo porque se rompe el concepto para lo cual este sistema fue creado. Como ustedes habrán visto, como hemos visto todos, ya alguien ha propuesto que también retiren el 25% de los fondos que los que están en el Sistema Nacional de Pensiones, cuando eso es absolutamente imposible, porque no hay nada, ni un sol a nombre de cada persona, y como está en déficit, lo que ocurriría es que cada persona tendría que poner de su bolsillo más bien, porque no tienen ninguna posibilidad de retirar. Yo creo que con esto más o menos he hecho un resumen de lo que quería mencionar, pero termino reiterando que estoy completamente de acuerdo, que hay que buscar la mejor solución para una modernización de las pensiones y hacer justicia a los trabajadores y a las personas de nuestro país, como seguramente lo van a querer hacer también en todos los otros países que están pasando por situaciones muy parecidas. Gracias, Jaime, por tu intervención. Y yo quisiera invitar a algunos de los coordinadores de mesas regionales para
plantear algunas reflexiones y preguntas al panel. Empezaríamos con Carmen, perdón, con Carmela de Junín. ¿Estás lista, Carmela? Que me abran la cámara. ¿Ya estás? Ok. Gracias. Gracias. Buenas noches, estimado Federico, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Pablo Casali, Jaime Cáceres, Jaime Sánchez, señores coordinadores regionales, señores secretarios técnicos, un saludo a todas y todos. Agradecida por la posibilidad de participar en este diálogo por la concertación, presente y futuro del sistema de pensiones, contenta porque he estado escuchando las excelentes participaciones de Pablo Casali, de Jaime Sánchez y de Jaime Cáceres. Escuché en las disertaciones que el 26% de la población peruana tiene un sistema de pensiones. El 70% de la población peruana ocupada no va a recibir una pensión contributiva. Y eso es triste. La población en edad de trabajo es 24.142.300 personas. La población económicamente activa es 16.776.500 personas. En función a esto, ¿no?, y a estas características de nuestro país, de este modelo y sistema de pensiones que tenemos acá, ¿cuál debiera ser un modelo adecuado que se debiera aplicar aquí en el Perú, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestra economía, de acuerdo a la realidad que vivimos? Otra pregunta que quisiera hacerles también es, ¿cuál sería la estrategia que acelere la formalización y que más personas puedan acceder a un sistema de pensión en nuestro país a corto plazo? Pues hay muchas personas que cuando se jubilen no van a poder acceder a un sistema de pensiones. Más de 1.800.000 de peruanos adultos mayores son ellos los que no tienen acceso a pensiones. ¿Cómo cambiamos esta triste fotografía? ¿Qué pasos seguimos? ¿Qué políticas debemos aplicar? ¿Cómo cambiamos este sistema de pensiones para que las personas puedan tener una pensión de por vida y que el sistema de pensiones de nuestro país, sobre todo el Sistema Nacional de Pensiones, no sea tocado como en algún momento fue tocado como caja chica por algunos gobiernos? Estas son algunas de las inquietudes que tengo al escuchar a los excelentes panelistas, a quienes felicito y agradezco por su exposición. Muchas gracias. Gracias, Carmela. Alberto, Beto de Moquegua, por favor. Muchas gracias, Carmela. Un abrazo para la familia de Daniel. Gracias. Muchas gracias también. Le voy a hacer llegar. Bien, ¿me escuchan? Adelante, Beto. Ya, gracias. El saludo cordial, Fico, para todos, especialmente para nuestro expositor y los panelistas, a todos los colegas de la Mesa Nacional y a nuestros invitados. Definitivamente es un tema bastante preocupante el sistema de pensiones. ¿Qué se nos viene para el futuro? Tenemos gente que está sacando sus pensiones. ¿Qué va? Esta gente no va a haber trabajo. ¿Cómo se piensa jubilar? Un tema recontra preocupante. El señor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ha indicado que en el mundo hay 23 países que privatizaron su sistema de pensiones, pero 7 de ellos ya revertieron. Y su decisión, y muchos lo están reconsiderando, pero parece que el Perú no está en estas reconsideraciones. Tenemos también el sistema de la cédula viva, que felizmente ya la cancelaron, pero hay muchos que la están gozando, y especialmente son personas que se vincularon a la política.
Ahora, deberían estos recortar esos y poder darle a los que están teniendo menos. Ahora, en lo que la señora ministra de Economía ha indicado que en la ONP no hay plata, ya lo dijo también el señor Cáceres, Jaime Cáceres, no hay plata. ¿Cómo se les paga a los jubilados en estos instantes? Con lo poco que se recauda de los trabajadores actuales que están en la ONP. En todo caso, ya lo han manifestado, el expositor ha hecho una excelente exposición real de lo que está pasando en nuestro sistema de pensiones en el Perú. También lo han dicho los señores panelistas, pero ¿qué hacemos? Entonces yo le pregunto a los señores expositores, si bien es cierto, estos sistemas no han sido malos, la ONP ni tampoco la AFP, malos ha sido ese bicho que el COVID-19 no lo ha eliminado, que es la corrupción. La corrupción que ha hecho en la mente de las personas que han llevado mal todos estos sistemas. En la AFP es un excelente sistema, pero para los ricos y no para las personas que aportan, que es su dinero. En todo caso, se habla de un diálogo social excelente. No debe ser solamente el Congreso, total, 100% de acuerdo. Pero del diálogo social tenemos que llegar, no les gusta la palabra reforma, excelente. Modernización, también. Pero ¿por qué no pensamos empresarialmente? Hay la plata, que hay que recuperarla de la AFP. Indudablemente tenemos que cambiar leyes. Entonces aquí va mi pregunta. ¿Es factible, señores expositores, de que teniendo estos dineros, seguramente el Estado también podrá inyectar una buena dosis de dinero y crear una ONP o el nombre que le quieran, pero tendremos que cambiar y modificar leyes y crear un organismo productor que genere dineros para poder mejorar? Mire, la derrama magisterial ha funcionado, pero malamente también por algunos elementos que son los humanos han lucrado o están beneficiando a ciertos, no a todo el magisterio en general. Pero el sistema, el hecho, podríamos hacer algo así, tener empresas al interior de la ONP o el nombre que crean por conveniente, y esto generaría recursos y mejoraríamos. Ahí sí estaríamos buscando una vida digna para todos, porque en los asegurados, el sistema peruano de pensiones no abarca todo, y es triste y lamentable que nosotros, todos los colegas a lo largo y ancho del país, que trabajamos con poblaciones vulnerables, vemos constantemente, especialmente en las zonas rurales, en las comunidades indígenas, como la gente de avanzadísima edad tiene que estar, hasta en otras palabras, mendigando para poder subsistir. Y eso es triste y penoso. Entonces, convirtamos estos sistemas en algo empresarial. Yo creo que esta sería una posible alternativa para mejorar y sí llegar a una jubilación digna para todas nuestras peruanas. Ese es el alcance y la pregunta que quiero hacerles a los señores panelistas, así como también al expositor, hasta qué punto podría ser factible. Gracias. Gracias, Beto. José Mangini, por favor. Buenas noches, gracias, Fico. Saludar al expositor y a los panelistas, agradecer la información que nos han brindado, que es una data importante, como por ejemplo este dato que dio Jaime Cáceres sobre la cantidad de dinero que rentabilizó nuestros aportes a este sistema. Pero lo que escucho más son preguntas. ¿Cómo cambiamos el sistema? ¿Dónde buscamos la mejor solución? ¿Dónde está la respuesta? ¿Quién nos da las respuestas? Creo que una de las cosas que hemos visto en los últimos años en el país y en buena parte del mundo es que elaboramos muy buenos diagnósticos, recogemos muy buena data, recogemos mucha estadística, pero a la hora de poner todo esto en blanco y negro y decir, vamos por este lado, por lo menos no he escuchado hasta ahora solamente qué preguntas. Conversando con los compañeros que somos parte de la Mesa de Lima Metropolitana, con el secretario técnico y unos compañeros que nos acompañan de este espacio, decíamos que
era necesario un sistema nacional que ve la 1990, ve la 2530, que lo dijeron hace un momento, tenemos la que ve el sistema privado de pensiones, tenemos las cajas de las Fuerzas Armadas y Policiales, tenemos por todos lados, y cada quien maneja sus fondos como quiera, ¿no es cierto? Se sabe y se ha visto que esto está quebrado, y quienes pierden en este proceso no son los que administran este sistema, sino son precisamente los que, no me gusta el término, pero usuario, cliente, somos los que somos afiliados a estos programas, perdón, somos afiliados a estos sistemas que nunca vemos qué está pasando o qué se está haciendo con nuestro dinero. Hemos visto, nos han pedido, por ejemplo, me ha llegado un correo muy simpático de la AFP en la que soy parte, en la que estoy afiliado, y que me dice que tenga confianza y que me recomienda que no retire mi dinero, que después de una gran crisis siempre vamos a salir airosos y vamos a recuperar. Pero creo que estos días de estar dentro de casa y estar pensando permanentemente y qué va a pasar después, a uno lo llena de preguntas que yo he escuchado ahora. Pero yo decía, si queremos un sistema de pensiones que realmente aporte, ayude, sea digno para la gente, tenemos que recuperar lo que dijo, varios de ustedes lo han dicho, los expositores, el tema del principio de solidaridad. Sin solidaridad no podemos avanzar. Tenemos que también buscar sistemas complementarios que aporten uno, ayude a otro, como desde el sistema del ahorro previo hasta las retenciones, por ejemplo, parece medio jalado de los pelos, pero hay propuestas que hizo una comisión del Congreso anterior, de que el IGB que uno pague cuando hace una compra, sea una parte de ese IGB que uno paga vaya a una cuenta también. Ideas hay, formas hay modelos que hemos visto en otras partes del mundo. El modelo chileno ya no es tan atractivo como era en un principio. Se ha visto cómo los hermanos vecinos de Chile han protestado contra este sistema. Entonces, ¿cómo combinamos y cómo creamos confianza? Que es el tema que creo que también nos busca para encontrar esas soluciones. No confiamos en los que administran el sistema de AFPs. No confiamos en los que administran el Sistema Nacional de Pensiones. No confiamos en los funcionarios de la ONP. No confiamos en los que administran los fondos de las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Han hecho lo suficiente como para que no confiemos en ellos. ¿Cómo generar estas confianzas? ¿Cómo hacer que un Congreso diga casi lo mismo que el presidente convocando otra comisión? ¿No? ¿Y cómo hacemos que nosotros empecemos a articular? He escuchado a los compañeros de la CGTP, Jaime Sánchez, es decir, hay que cambiar, hay que hacer, pero ¿qué hay que cambiar y qué es lo que hay que hacer? Esa es una pregunta que creo que todos nos hacemos, pero creo que tenemos que empezar a meditar qué y cómo vamos a hacerlo, porque si simplemente vamos a lanzar las preguntas y no vamos a ir algo, una pista, algo de carnecita, no solamente hueso, también algo de carnecita para que podamos seguirla, porque a veces necesitamos tener alguna idea. Yo me acuerdo mucho cuando estaba metido en el mundo con los curas, siempre nos daban pistas para ser buenos. Nos decían, esto es lo que tienes que hacer para ser bueno. Sería bueno que hagas esto para que con eso reconozcas que las cosas van funcionando. Entonces, creo que por ahí creo que nos falta un poco eso. Decir, esto está mal, pero si hacemos esto podríamos generar estas confianzas. Eso es todo, Fico, gracias a los que me han escuchado y un saludo a todos los compañeros coordinadores y secretarios técnicos. Gracias, José. Y yo pediría a los miembros del equipo que han estado revisando las preguntas, no sé si se pueden presentar, sumar a los puntos que han planteado los coordinadores. Empezamos con las preguntas que puedan haber para Pablo, para sumarlas a los comentarios que hemos recibido de los coordinadores. Sí, Fico. Hay 4 preguntas para Pablo Casaldi. Gracias, Rafael. La primera pregunta es, el Congreso ha presentado un proyecto de ley
para el retiro de fondos de la ONP por parte de afiliados con menos de 20 años. ¿De qué manera la aprobación de este proyecto afectaría al resto de afiliados a la ONP? ¿Qué propuestas se pueden plantear para mejorar el monto de dinero para los pensionistas? Una segunda pregunta es, si la ley 3495 vulnera los principios del convenio 112 de la OIT, ¿es factible interponer una queja contra el gobierno peruano ante la OIT? Tercera pregunta, en el contexto de la precarización del empleo por la pandemia, los ingresos se han reducido de quienes tenían una relación de dependencia o están con nuevas figuras legales que precarizan más el trabajo. ¿Se pueden sustentar las pensiones con impuestos si la brecha de quienes pagan impuestos y quienes no se hará cada vez más grande? Y una última pregunta es, ¿cómo ubicar en cuanto a la jubilación y pensiones los trabajadores de los contratos administrativos de servicios? ¿Qué futuro hay entonces con respecto a los trabajadores CAS del país? Muchas gracias. Gracias, Rafael. Recogemos preguntas para... Jaime Sánchez. sí, para Jaime Sánchez. Sí. Está adelante. Buenas noches con todos. Sí, preguntas para Jaime Sánchez. Tengo 3. La primera es, ¿por qué se paga una administración de las pensiones cuando están en pérdida administrativa? ¿Y por qué debe jubilarse a los 65 años y no a los 50 años? Pregunta 2. ¿Tiene propuestas sobre el monto mínimo pensionario que respete al menos un sueldo mínimo vital? Pregunta 3. ¿Cómo, quién y cuándo debe cambiarse el sistema laboral injusto en el Perú? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, una última pregunta que fue para los dos panelistas. Jaime, también preguntan, ¿cómo deben mejorarse las pensiones de jubilación para el personal CAS y cuál será el camino al sistema Servir para el empleo digno? Eso es todo, gracias. Gracias, Liz. Y las preguntas para Jaime Cáceres, Alejandro, creo. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Alejandro, adelante. Sí, perfecto. En el caso de Jaime, el señor Cáceres, hay un conjunto de preguntas que voy a pasar a leer. Por un lado tenemos de Junín, Pergo Itendía, pregunta, ¿es posible cambiar radicalmente a una pensión digna sin cambios de la Constitución del Perú? Y su otra preocupación es cómo deberían mejorarse las pensiones y la jubilación para el personal CAS, digamos, que son la gran mayoría de contratos que tiene el Estado. También Seida Palacios pregunta, ¿usted cree que la modernización de la AFP sería solamente la solución para todos los afiliados? Otra pregunta de Vidal Espinosa nos pregunta, señor Cáceres, ambos sistemas, nacional y privado, están quebrados y si están quebrados, ¿qué propondría usted para resolver eso, no? Bueno, esa es centralmente la pregunta. Gloria Faconilla Ayacucho pregunta de qué manera se mejoraría el sistema de previsiones, en su opinión, ¿no? Oscar Bravo, ¿cómo así las AFP han triplicado los fondos de los afiliados y los montos de las pensiones? Han triplicado los fondos de los afiliados y sin embargo los montos de las pensiones están entre 450 y 850 soles mensuales, según datos del Mintra, ¿no? Y finalmente, los administradores de AFP nunca pierden porque cobran por la administración del presupuesto. Y los pensionistas seguimos perdiendo. Entonces, ¿cuál cree usted que deberían ser las mejoras que deberían darse a nivel de administración, ¿no? Sí, esas serían las preguntas que tenemos registradas para el señor Cáceres. Gracias. Gracias, Alejandro. Entonces, arrancamos con Pablo. De todas maneras, dejamos a Pablo al final una intervención, si es que lo considera pertinente, ¿no? Dale, gracias, Pico. Bueno, muchas gracias por las preguntas, complejas todas, porque son de respuesta múltiple, creo. La primera tiene que ver con este proyecto de ley sancionado por el Congreso que permite retirar un 25% del saldo de las cuentas de capitalización individual y cómo afectaría esta decisión de la ONP. En realidad no le afecta en lo más mínimo. Por las reglas de cada uno de los sistemas. Mientras un sistema es solidario y
existe la mancomunación de riesgo, como usualmente se lo denomina y se lo caracteriza a los seguros sociales tradicionales basados en el reparto. Lo que funciona ahí son aportes y contribuciones que dan una bolsa común para de forma colectiva ir reconociendo y pagando las contingencias que se van presentando dentro de alguno de los partícipes necesarios del grupo, que como grupo se pone a esos riesgos y probabilidades de que le ocurra alguna de estas contingencias. En el sistema de capitalización individual, por el contrario, no existe solidaridad interintrageneracional, sino que solamente la prestación futura es producto del esfuerzo individual, de su relación de trabajo en actividad formal, por supuesto, y de los aportes obligatorios y voluntarios que eventualmente la persona haya realizado en esa cuenta. Por lo tanto, permitir que a esa persona pueda retirar el 25, el 95.5 o cualquier otra proporción de los fondos acumulados, en nada impacta en la ONP. Hay muchas quejas, lo he visto en las redes sociales, algunos noticieros, de aquellos afiliados a la ONP que dicen, ¿cómo puede ser que y a nosotros no se nos permita o no se nos dé nada? Porque la lógica es distinta. La lógica del sistema que funciona bajo la Oficina de Normalización Previsional es precisamente un sistema de previsión social basado en un régimen de reparto y a través del cual, producida la contingencia, el seguro paga o reconoce la prestación previsional en caso de vejez hasta la muerte. Por lo tanto, yo no avanzaría sobre ese tipo de comparación, sino por qué es que pasó esto con el sistema privado de pensiones y no logramos avanzar hacia un sistema integral de protección a la vejez, donde independientemente del modelo multipilar que finalmente se aplica para cubrir la protección de la vejez, funcione de manera adecuada. En cuanto a si producto de la ley 3425, esta última del Congreso, fuera factible interponer alguna queja ante el OIT, siempre es posible interponer una queja ante el OIT, lo que sí que debe ser realizada por alguno de los tripartitos de la OIT, sean representantes de trabajadores, empleadores o el propio gobierno en caso que se vea agraviado. No soy la persona más acabada para guiar ese proceso, pero sí con mucho gusto puedo ponerlos en contacto con el especialista en normas internacionales del trabajo del OIT para evaluar los alcances de una posible decisión en este sentido. Por supuesto que hay que demostrar el agravio fundado, y según entiendo, y por las encuestas que he leído, es producto de la falta de cultura de seguridad social también en el país. Es decir, la gente no reclama, no se opone a esta liberalidad que se ha presentado para los afiliados del sistema privado de pensiones, sino que con certeza va, retira y punto. Después hay que ver si, a través de un mecanismo de jubilación anticipada, qué pasa cuando llega a la edad de vejez y no haya tenido la suficiente previsibilidad para guardar dinero y asumir los riesgos de la vejez. En el contexto de la precarización del empleo, los ingresos se reducen y existe un mayor nivel de precarización laboral, se pueden sustentar las pensiones con impuestos. Yo creo que sí, que en época de pandemia, en época de estos impactos tan profundos que produce el COVID, no solamente en la economía, sino en el desempeño del mercado de trabajo y en la inseguridad económica que genera en cada uno de los trabajadores, resulta necesario que el Estado actúe como lo viene haciendo, no solamente en Perú, sino en la gran mayoría de los países, con políticas activas y pasivas del mercado de trabajo para garantizar precisamente esa seguridad del ingreso, sea a través de ingresos de emergencia por única vez, ingresos de emergencia por y hasta cuanto dure la emergencia sanitaria, ampliación para aquellos países que tengan algún sistema de protección contra el desempleo del periodo durante el cual se tiene derecho a percibir esas prestaciones en caso de desempleo, aumento de las prestaciones por desempleo, aumento y extensión de la cobertura para las prestaciones no contributivas, etcétera, etcétera. Todo eso se hace impuestos, no a través del sistema contributivo. Por lo tanto, es el único recurso al cual están apelando los países. Y ustedes me pueden preguntar, sí, pero la fuente de financiamiento, y veamos lo que está pasando en la región, o es a través de política monetaria o endeudamiento, ¿no? Perú ha decidido por el endeudamiento, otros países como Argentina
a imprimir billetes, y así están la gran mayoría de los países. Se dice, y hay una discusión muy interesante sobre quién carga con el financiamiento de todas estas medidas. Y en Perú se ha decidido que sean las próximas generaciones, en otros países que sea esta generación. Pero también es interesante cuando hablábamos de cuál es el futuro de las pensiones, cómo promovemos una transición hacia la formalidad más acelerada. Y una vez que todo esto de la pandemia y el COVID pase, sería importante abordar ese enfoque integrado de formalización, donde básicamente la OIT reconoce 4 pilares fundamentales. Bajo el tema de productividad, los temas macro, meso y micro, es decir, el entorno, los sectores, las cadenas y el nivel sectorial. Bajo el tema de normas o el paraguas de normas, la información, la capacitación, la simplificación administrativa y tributaria y el diálogo social permanente. El tema de los incentivos, la formalidad empresarial, el registro, los impuestos, la vinculación con la seguridad social y las aproximaciones específicas en función de las poblaciones que uno quiere agilizar la formalización. Y por último, lo que tiene que ver con la fiscalización, ¿no? La cultura del cumplimiento, el fortalecimiento institucional de la SUNAFIL, la SUNAT y todas las instituciones gubernamentales detrás de las acciones y políticas de fiscalización. Y por último, cómo ubicar a los trabajadores CAS. Me parece que una de las políticas para acelerar, ¿no?, el tránsito hacia la formalización tiene que ver con la promoción del trabajo decente para todos y todas. Y en la promoción o características de esta conceptualización del trabajo decente tiene que ver con el reconocimiento de la base imponible real sujeta a los aportes y contribuciones para la seguridad social, tanto para pensiones como para salud. No se concibe en el ámbito de la OIT, sí podemos hablar de una transición de forma progresiva hacia mejores niveles de trabajo decente, si se quiere, pero no se puede o no se conciben trabajadores de primera, trabajadores de segunda, sino que este concepto de trabajo decente y el respeto de los derechos fundamentales de trabajo, entre los cuales se incluyen los de la seguridad social, debe estar presente en todas y cada una de estas esferas. Me tengo acá, creo que esas son básicamente las 4 preguntas y quedo atento. Gracias, Pablo. Seguimos con Jaime Sánchez. Bien. Gracias. A ver, primero 2 cositas así muy sencillas, ¿no? Muy rápidas. José Manguini, creo, señaló que no había señalado nada sobre qué hacer. Creo que durante mi exposición me centré básicamente en eso, ¿no? En dar algunos criterios que por dónde deberíamos impulsar una reforma o como quieran llamarlas, pero hay que cambiar esto, ¿no? Otro aspecto, ¿cómo se condice el discurso de que los fondos son propiedad de los trabajadores desde que se introdujo el sistema privado con la crítica al retiro de los fondos? O sea, digo esto porque precisamente este es uno de los grandes problemas que se ha originado cuando se distorsiona el principio de solidaridad de los sistemas de seguridad social y particularmente el de pensiones. Desde que se introdujo el sistema privado, se habló a la gente para que se incorpore al sistema, que a partir de ese momento los fondos eran suyos, individuales. ¿Y qué es la propiedad? La propiedad es la disposición y el disfrute de los bienes. Entonces, si con ese discurso, lógicamente, lo que hemos generado en la gente es que eso es su propiedad y por lo tanto puede retirarlo cuando quiera. Es decir, en una lógica como si fuera una cuenta de ahorros que usted tiene en el sistema financiero. Pero hay que decir que eso no es así. Los fondos de la seguridad social son fondos contributivos, en el caso de los regímenes contributivos, para financiar precisamente la seguridad social, para financiar pensiones entre generaciones y entre los que menos ganan y más ganan. Ese es el principio de solidaridad. Y sobre esa base fundamental, en realidad, deberíamos reconstruir el sistema de pensiones en el país. Porque precisamente tiene que ver con un poco, creo que lo que había referido Pablo, el tema de la cultura previsional, ¿no? Si nosotros hablamos de propiedad, entonces, lógicamente, es lógico que la gente insista en disponer de esos fondos.
Pero si le hablamos de cultura previsional y comenzamos a desarrollar una cultura previsional, la gente va a saber que ese fondo va a servir precisamente para cubrir los riesgos de la vejez. Pero no solamente eso, además, este mismo gobierno, para enfrentar la pandemia, autorizó la disposición de los fondos de la CTS. No solamente el Congreso, también el Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Porque incluso si ustedes deben saber que hay muchas personas que ahora incluso están pidiendo el 100% de sus fondos. Y eso sí sería terminar con el sistema previsional. Entonces, hay que pensar en este tema. Un asunto de las preguntas que me plantearon era ¿qué cambios hacer en el mercado de trabajo? Bueno, creo que Pablo me adelantó en ese tema, que es generar, frente al trabajo precario que existe, generar trabajo decente. Hay mucha informalidad, no solamente en el ámbito de las relaciones privadas, en el ámbito de la actividad económica privada, sino también en el propio sector público. Es el tema de los CAS, es el tema de los trabajadores contratados a través de oferta de servicios, que incluso, de servicios que incluso son obligados a cumplir horarios de trabajo, cuando en realidad su sistema de contratación no tendrían por qué verse obligados a recurrir a las oficinas del Estado para trabajar. Y son miles de trabajadores bajo ese sistema. Ahí el Estado está evadiendo la aportación a los regímenes de seguridad social en salud y está impidiendo que estos trabajadores aporten al sistema de pensiones. ¿Sí? Entonces hay que terminar con esa informalidad laboral. Hay que terminar con este régimen laboral precario que es el país. Por ejemplo, ¿qué es lo que predomina ahora en el mercado de trabajo en términos de contratación laboral? Los contratos a plazo fijo. ¿Qué determinan los contratos a plazo fijo? Por ejemplo, si ustedes ven los indicadores del sistema privado de pensiones, del 100% de los aportantes, un poco menos del 50% son los que realmente aportan al sistema privado de manera efectiva y concreta. Es decir, están afiliados al sistema un alto porcentaje que llega a cerca del 50%, pero que no aportan. ¿Por qué? Porque muchos de estos trabajadores trabajan 3 meses o 6 meses y de ahí no vuelven a trabajar, no vuelven a ser contratados, o pasará mucho tiempo para que vuelvan a ser contratados. Entonces, eso va generando un problema de aporte, de financiamiento también al sistema de seguridad social. Lo mismo sucede con los CAS, ¿no? En la que se ha establecido que es opcional para quienes prestan servicios y obligatorio para los nuevos contratados, ¿no? O sea, también en determinados momentos se estableció un mecanismo de decisión opcional de si el trabajador CAS se afiliaba o no a un sistema de pensiones, ¿no? Cuando la afiliación debería ser obligatoria, ¿no? Conforme al convenio 102, como lo ha señalado Pablo. Y con respecto a la edad, que con eso concluyo, que es una de las preguntas que me han planteado, ¿por qué se tiene que jubilar a los 65 y no a los 55? Bueno, en el caso de jubilación anticipada es posible a esa edad, pero hay que tener en cuenta que la jubilación, la edad de jubilación tiene mucha relación con los fondos de pensiones, efectivamente, ¿no? Con la capacidad del sistema de poder otorgar las pensiones y que esas pensiones sean realmente sostenibles. Entonces, los temas de la edad en realidad son una consecuencia de cómo se plantea la reforma del sistema de pensiones. A algunos no les gusta hablar de reforma, a mí sí, porque hay que hacer cambios fundamentales. Hay que hacer cambios fundamentales. Entonces, y creo que hay que trabajar mucho en el tema de la cultura previsional. Hay que dejar el discurso de la propiedad, ¿no? Una cosa es que los trabajadores sean los aportantes al régimen contributivo, por eso se llama régimen contributivo, y sobre el cual evidentemente tienen mucho que hacer porque son ellos los que generan ese aporte, pero sin embargo, esos aportes son, de acuerdo incluso a la Constitución, intangibles. Y pese a ser intangibles, ¿no? Se han dado leyes de disposición de los fondos y recientemente el gobierno, a través de decreto de urgencia, dispuesto que se retire también fondo de pensión, ¿no? Claro,
la pandemia era un contexto adecuado, pero creo que había otros mecanismos para socorrer a los trabajadores que efectivamente requerían un apoyo para enfrentar los primeros meses del impacto del COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, con eso concluyo y espero haber respondido a las preguntas planteadas. Muchas gracias, Jaime. Y yo quisiera recoger algunos puntos que me parece que son importantes. Creo que una primera es la conciencia de que lo que tenemos no da más. Y creo que esa coincidencia va de la mano de una segunda coincidencia que me parece que es importante, y es que cambiar lo que hay pasa por un tema de lo que se ha llamado en esta sesión un diálogo social. Es decir, no es solamente una decisión que debe quedar en manos de los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, solos o conjunto, sino que requiere de que se tome en cuenta la voz de los actores involucrados. Entendiendo que esos actores involucrados son el capital, es el trabajo, pero no solo ellos en las características y complejidad de la sociedad peruana. Entonces, creo que ese es digamos, como un marco de referencia. Lo segundo, que empieza a enlazarse con lo anterior, es reconocer que no hay propiamente un sistema, sino que tenemos piezas, ¿no? Que a veces, ¿no?, se han ido coordinando entre ellas y muchas veces no. Y que hay que pensar un esquema que no puede desechar lo que tenemos, tiene que tomarlo como punto de partida, pero que hay que construir algunas hipótesis de cómo se articulan las cosas que tenemos con eso que se ha llamado, ¿no?, eso nuevo hacia lo que hay que caminar. Caminar hacia eso nuevo supone quizás algunos consensos básicos, ¿no? Algunos que están planteados, y Pablo ha aludido a eso, a lo que es el enfoque que está en los compromisos internacionales del país, en este caso en el marco de los compromisos suscritos en el marco de la OIT, ¿sí?, que pueden ser un marco de referencia clave para construir sobre ese diálogo social, ¿no?, una propuesta que no va a funcionar de la noche a la mañana. Se requiere una transición para pasar de lo que hoy tenemos, ¿no?, a lo que sería esa propuesta. Y lo que se espera es que esa propuesta tenga algunos valores que parecen sustantivos y que nos permitan evaluar, ¿no?, que nos permitan evaluar desde esa perspectiva, desde esos valores, las medidas que se van proponiendo. Valores que tienen que ver con solidaridad, valores que tienen que ver con noción de futuro, valores que tienen que ver con reconocimiento de la contribución de cada una de las partes, ¿sí? Y cuando digo partes, en este caso me refiero de la contribución también de cada persona. Son elementos que están allí planteados. Para que esto pueda funcionar, nos encontramos con algunos temas críticos. Y esos temas críticos tienen que ver con algunas características de cómo funciona la formación social peruana. Tienen que ver con esta característica de informalidad que atraviesa el mundo de las relaciones de trabajo, que tiene que ver con los modelos de contratación, que tiene que ver con las características del mercado de trabajo. En general miramos el mercado urbano, pero no tomamos en cuenta que hay otros trabajadores, los trabajadores rurales, por ejemplo, que no han tenido nunca la oportunidad de estar en ningún sistema y que deberían tener, igual que los trabajadores urbanos, ¿no?, que puedan haber estado en algún sistema, el derecho a tener una jubilación adecuada. Entonces, hay sectores de la sociedad para los cuales nunca ha habido oferta pública, o sea, no se les puede decir que se han evadido de la oferta pública. Y entonces esos son elementos claves a tomar en cuenta. Lo otro es que hay que tomar en cuenta un entorno donde históricamente hemos tenido situaciones que han licuado los fondos de los sistemas. Me refiero a los procesos de hiperinflación, de inestabilidad económica o política, que en diversos momentos de la historia, yo podría reconstruir la historia de fines de los 70, de fines de los 80, de fines de los 90, que hemos tenido sucesivos momentos en los cuales procesos hiperinflacionarios de inestabilidad han terminado licuando los mecanismos con los cuales contaba la sociedad peruana para generar ahorros sostenidos de largo plazo.
independientemente incluso de los sistemas vinculados al mundo de las pensiones. Entonces, tener en cuenta estas variables como parte de los seguros para proteger estos fondos que, como se ha dicho, tienen que ser fondos de largo plazo. El elemento adicional que deberíamos aprender hoy día es que también estos fondos deberían tener en cuenta no solamente emergencias vinculadas a fenómenos económicos o macroeconómicos como los que me he referido, y también vinculados a emergencias como la que estamos viviendo, una emergencia sanitaria que se nos ha presentado con esta característica y que todo hace prever que en el nuevo escenario mundial puede volver a presentarse. Y entonces los mecanismos deberían considerar cómo este tipo de factores pueden afectar el sistema y tener elementos de protección frente a este tema, como las enfermedades, en este caso la emergencia del COVID, y un elemento más complicado que parece ser un elemento constitutivo de la sociedad peruana, pero que estamos buscando enfrentar todas y todos, que es el tema de la corrupción en el manejo de este tipo de espacios públicos, ¿no? O de naturaleza potencialmente pública. Porque todos hemos visto los problemas que se han generado en diversas oportunidades que tienen esta perspectiva de corrupción. Vuelvo entonces al principio respecto a que creo que acá hay efectivamente, perdón, estoy interviniendo y no le he dado la palabra a Jaime Cáceres. Pido disculpas. Es que en algún momento en el programa habíamos pensado que el orden de las intervenciones... Me quedo acá, por favor, Jaime, te dejo la palabra con las disculpas del caso, pero poniendo algunas cosas ahí para una discusión que no va a cerrarse ahora, sino que espero se pueda alimentar. Jaime, por favor, disculpa. Nada que disculpar, estimado Federico, pero yo creo que ya lo dijiste absolutamente todo, solamente 2 o 3 cositas muy pequeñas. Me gustó mucho cuando comenzaron las preguntas, la señorita Carmela, no recuerdo el apellido que ella mencionó, cuando expuso el tema de la PEA, la población económicamente activa, y hizo las diferencias entre los trabajadores que habían y la pequeñísima cantidad que tenía trabajo formal y que por lo tanto aportaba. Ese es un punto muy importante, que es una base para cualquiera de los dos sistemas. También dijo que no hay pues voluntad de ahorro. Eso lo explicó. Bueno, por un lado es la voluntad y por otro lado también yo le agregaría la capacidad o la posibilidad de que uno tenga un margen de ahorro, ¿no? Y también mencionó que el Sistema Nacional de Pensiones tuvo un gravísimo problema que fue lo que produjo prácticamente su quiebra, que fue la utilización de los fondos que había como caja chica. No le estoy echando la culpa a ningún gobierno. Eso fue simplemente lo que en realidad ocurrió, porque el fondo se manejaba en función política, en función de la decisión de los gobiernos. Beto mencionó que el sistema de AFP era un sistema para los ricos. Bueno, no quiero entrar en una discusión, porque diría que él sabe que el porcentaje que aporta cada trabajador, es exactamente el mismo para uno que gana mucho que para el que gana muy poco. Mencionó también o preguntó qué hacen las AFPs con los recursos. Comenté hace un rato que de los 160.000 millones de soles, las 2/3 partes eran justamente la ganancia que las AFPs a través de las inversiones habían sido capaces de lograr. Eso es lo que hacen las AFPs, independientemente de la parte administrativa. En cuanto a la posibilidad, si se pueden cambiar el sistema de pensiones sin un cambio constitucional, como hemos visto ya en la práctica se ha cambiado. Dije en un momento que se ha eliminado prácticamente el sistema
el sistema de fondos privados de pensiones por convirtiéndolo en un simple sistema de ahorro. En cuanto a la señorita Palacios, que habló de la modernización de las AFPs, me permito aclarar, yo no me he referido a modernizar las AFPs, sino a modernizar el sistema en su conjunto, con miras probablemente a que una de las soluciones sea una especie de integración de ambos sistemas. Uno que pueda generar una, por lo menos, pensión mínima a través de algún mecanismo que hay que ver. Alguien mencionó, por ejemplo, lo del IGB, en fin. Esto es una cosa muy larga para explicarla ahora y que, por supuesto, que hay que estudiarla y estudiarla con tranquilidad, ecuanimidad, sin ideologías de un lado o del otro, y quizás no sea el momento, ahora que estamos, y no lo estoy negando, pero que el momento que estamos concentrados, gobierno, población, empresas, instituciones, la mesa de lucha contra la pobreza, todo el mundo en el tema de este virus que nos está afectando tanto, como para dedicarnos con la mente clara, para proponer algo que sea beneficioso y que cumpla con lo que los tres expositores, y que entiendo que la mayoría de los que han hecho las preguntas coinciden, que es buscar un verdadero sistema, un sistema de pensiones que sea lo más beneficioso para todas las personas. Y contestarle a Federico, aunque no me corresponde contestarle, que él ya resumió, refiriéndose e insistiendo, como hace Federico siempre, en la importancia del diálogo y de incluir a todos los participantes para llegar a la mejor solución posible. No la posición en la que estamos, que el Ejecutivo le manda un proyecto para formar una comisión al Congreso con un plazo para hacer las propuestas y que el Congreso prácticamente archiva lo que le manda el Ejecutivo y el Congreso dice, no, yo voy a manejar el asunto y yo voy a ver cómo lo decido. No, porque entonces el Congreso estaría yendo en contra de lo que justamente se ha propuesto en esta reunión y que ha reiterado Federico, que es el diálogo con la participación entre todos para beneficio general. Yo quiero agradecerle a Federico porque creo que ya no me va a dejar hablar más, y por esta iniciativa que ha tenido. Hay diferentes puntos de vista, todos son perfectamente analizables, escuchables, y por lo tanto propongo que vayamos, reitero, al fondo, buscando la mejor solución para que beneficie, como siempre, a quien debe beneficiar, a las grandes mayorías. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime, y disculpa por dejarte las palabras finales, porque creo que efectivamente la palabra clave es no estamos al final, estamos al principio, ¿no? De construir cercanías para un proceso de diálogo. Creo que son claves las miradas con las distancias de partida, pero también con el buscar contribuir a que tengamos como país un sistema que efectivamente proteja a las personas y a las personas que dependen de las personas que son protegidas, ¿no? Que sea en ese sentido efectivamente protector. Y para eso necesitamos un sistema que tenga elementos de solidaridad, de responsabilidad compartida como parte de sus características, ¿no? Creo que en esa perspectiva hay que encontrar cuál es la fórmula mejor para protegernos para cuando realmente lo necesitamos, o sea, cuando tenemos situaciones críticas como las que estamos enfrentando hoy día, o cuando llegamos a esa etapa de la vida en la cual hay dos maneras de tratarlo. Uno tiene derecho a tomar vacaciones de la chamba, ¿no? Y la otra es, no te queda más remedio que ser jubilado. Pero creo que el eje básico, la aspiración, es que en esa etapa de la vida se viva plena y dignamente. Creo que ese es el desafío y lo que hay que construir son los acuerdos institucionales que hagan eso factible.
sobre la base de reconocer que hoy día estamos parados, ¿no?, en una tabla bastante inestable en mares y en aguas muy movidas, ¿no? Entonces creo que allí están los retos, ¿no?, para construir el futuro. Y creo que el proceso que tenemos por delante puede ayudar en este esquema de diálogo a ir construyendo en el espacio de la mesa, en el espacio del Acuerdo Nacional, ¿no?, las herramientas para dotarnos como país de un sistema con un buen anclaje en la sociedad. Quizá lo más importante es que todas las personas nos sintamos dueños de ese sistema al que aspiramos y queremos para todos, ¿no? Un sistema que nos dé la seguridad de que estemos o no estemos, nuestras familias tendrán la seguridad que necesitan y los adultos y adultas mayores también. Un abrazo para todas y todos. Yo los invito, un abrazo para nuestros panelistas, un agradecimiento por sus intervenciones a cada uno y a cada una de las participantes. Igual vamos a compartir con los miembros del panel las preguntas que han surgido, vamos a sistematizar ese material para poder incorporarlo en la reflexión colectiva, ¿no?